las 6 de la mañana, 4 minutos en toda nuestra República Argentina. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a este día jueves 5 de mayo de 2022. Aquí estamos, bueno, como siempre a esta hora, comenzando Longobardi por CNN. Mi nombre es obviamente Marcelo Longobardi y esto es CNN Radio Argentina. Estaremos aquí hasta las 10 de la mañana, a esa hora llega la señora María Laura Santillán. Y como todos los días también nos acompañan Nicolás Singer, que estará a llegar, el señor Juan Dillon, que está ya con nosotros y está visiblemente afectado por el horario, obviamente, porque él vive en Francia y está levantando a las 3 de la madrugada, está visiblemente deteriorado. Nos acompaña como siempre Guillermo Willy Cohen, el señor Martín Melo y Romina Aldana. Hola Romina, buen día. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Sí, bueno, Dillon, tiene que sufrir esta Hola, semana. Juan, buen día. Buen día, ¿cómo les va? Sí. Nosotros llevamos 19. Y Juan, que vive en Francia y trabaja para nosotros desde Francia, es nuestro compañero en el exterior del país, está en Buenos Aires unos cuantos días, ¿no? Y Juan se empecinó en venir a la radio más temprano que yo. Todos estos días llegó más temprano que yo. Sí, es verdad. Pero el costo de eso es visible, ¿no? Sí. Buen día. Llegará una semana buen día, más. Marcelo, buen día. Claro, es que uno no se puede acostumbrar al horario. ¿Viste lo que yo me he levantado en otra vida también a esta hora y te voy a confesar que me levanté un poquito más temprano y todas las mañanas decía, ese trabajo en otra radio y con otro, decía a la mañana cuando me levantaba, hoy renuncio. ¿Qué hago acá? Renuncio. Es una pregunta existencial, a las 4 menos 10 es una pregunta que uno no la puede evitar, viene sola, te asalta. ¿Qué estoy haciendo acá yo a esta hora, no? Bueno, bienvenido Juan, un abrazo muy grande. Romina, un beso. Estamos repasando los datos del tiempo a las 6:06 en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura es de 10 grados 2 décimas, humedad 91%, cielo despejado. Vamos a tener un lindo día porque la máxima prevista es de 21 grados. También hay algunas neblinas, pero sobre todo están presentes más que nada en el Gran Buenos Aires. Van a estar durante la mañana y en el transcurso del día ya con cielo parcialmente nublado. Bueno, máxima para hoy entonces, 21 grados. Bueno, muy bien, muchas gracias. Les cuento que tenemos un día, algo menos impactante que el de ayer, pero no menos relevante. Hay temas muy significativos a nivel internacional. Obviamente el aumento de la tasa de interés en Estados Unidos es un tema importante para el mundo y para los argentinos. Hay últimas noticias de Ucrania, como se repasan enseguida con Juan. Algunas de ellas son literalmente escalofriantes, sobre todo el ataque a escuelas y a hospitales. Ustedes saben que estamos en una crisis política significativa como consecuencia de lo que hoy Carlos Pañi interpreta como directamente un pedido de renuncia al presidente Fernández por parte del ministro Andrés Larroque. Ayer hubo una reunión de gabinete donde todo el mundo miraba la eventual ausencia, que finalmente no ocurrió, pues llegó tarde, del ministro del Interior, de Guado de Pedro, que como todo el mundo sabe es un funcionario que responde directamente a la señora Kirchner. Pero distraídos con ese asunto, se nos escapó el aspecto más relevante de esa reunión, porque hubo una ausencia mucho más significativa que la ausencia parcial del ministro de Pedro, que fue la ausencia del presidente de la República. O sea, el que no estuvo en la reunión de gabinete de ayer, que se la inventó, se la puso, se la agendó para esto que se llama ahora mostrar gestión, ¿no? Un acting. Claro, porque una cosa es la gestión y otra cosa es mostrar gestión. Bueno, se la puso para mostrar gestión, pero no fue el presidente. No fue. Entonces, una reunión de gabinete en la Argentina sin el presidente, con un jefe de gabinete que, como todo el mundo sabe, está totalmente desdibujado. Es decir, Juan Mansur, nadie sabe bien qué hace, pero no es el jefe de gabinete, ¿no? Porque no hay jefe de gabinete. Bueno, entonces no estaba el presidente Fernández. Y el otro aspecto asombroso del día, que lo vamos a ver enseguida, es que tenemos un nuevo pronóstico de inflación del ministro Guzmán, que viene de errar los pronósticos de inflación desde hace largo tiempo. De hecho, erró prácticamente por el 50% en el presupuesto del año pasado, que había pronosticado 29 y terminó en 150. Bueno, él acaba de presentar un pronóstico, dijo, ya pasó lo peor, ¿no?
Bueno, vamos a examinar ese comentario durante el resumen y por supuesto después con Willy. Así que la mano viene interesante esta mañana de jueves 5 de mayo y en instantes estamos presentando el resumen de este día, martes dije, no, perdón, jueves. Jueves. Bueno, primero que nada repasamos los datos del tiempo y el pronóstico también, ya siendo que hoy es jueves, queremos saber cómo viene la mano para mañana viernes y si tenés algo ya del fin de semana. Sí, claro, y viene muy bien, Marcelo. Ahora 10 grados 2 décimas la temperatura, humedad 91%, cielo despejado, algunas neblinas en el Gran Buenos Aires, aquí en la ciudad de Buenos Aires tenemos la visibilidad óptima, 21 grados para hoy. Mañana viernes vamos a tener cielo algo nublado, muy soleado con máxima de 22 y el fin de semana va a estar excelente también porque vamos a tener 22 de máxima el sábado con sol y el domingo 23 también, cielo parcialmente nublado, así que ya podemos organizar y prepararnos para un lindo fin de semana. Buenísimo, hoy hace mucho menos frío que estos días porque había 5, 6, ahora hay 11. Y sí, ya casi 11. Bueno, sí. Muy bien, ahí vamos con el resumen de hoy, jueves 5 de mayo. Ahora, el resumen de Marcelo Longobardi. Bueno, después lo vamos a discutir. Tengo bastantes cosas que discutir con Juan esta mañana en público. Bueno. Bueno, ustedes saben que se conoce al Banco Central de Estados Unidos con el nombre de Reserva Federal. Y el presidente de esta institución se llama Jerome H. Powell. Bueno, ayer la Reserva Federal y el señor Jerome Powell determinaron la suba de la tasa de interés en Estados Unidos más alta en los últimos 22 años. Me refiero, no que es la tasa más alta, sino la suba más alta. Es decir, claro. Nunca hubo un salto de esta magnitud en los últimos 22 años. La tasa de interés subió, ustedes van a leer y escuchar hoy, el término 50 puntos básicos. ¿Por qué se la determina como puntos básicos y no como porcentaje? Es una cuestión técnica que no viene al caso. Eso quiere decir que han subido tasas de interés medio punto, 0,5%. Hace 22 años que no ocurre un salto de esta envergadura. En Argentina, por supuesto, medio punto de algo no es nada, ¿no? Pero cuando la tasa de interés es 2%, medio por ciento es una barbaridad, claro. ¿No es cierto? Bueno, este asunto es súper importante esta mañana porque va a tener obviamente un impacto en la economía norteamericana que está procurando con esta medida bajar la tasa de inflación. Va a tener más alta en los últimos 40 años. Exactamente, que es al mismo tiempo altísima. Desde la época de Carter, creo yo, del presidente Carter, es decir, antes de Reagan, que no hubo una inflación de esta envergadura. Acá estamos mirando, por supuesto, que hay elementos, la pandemia, la guerra, la emisión, pila de asuntos que han influenciado en que la tasa de inflación sea tan alta en Estados Unidos. Los americanos agarran la cabeza, por supuesto, con la inflación anual equivalente que en Argentina es en un mes y medio, ¿no? Pero en cualquier caso, esto va a tener impacto en la economía norteamericana, en la economía mundial y en la economía argentina. Y sobre este punto vamos a detenernos durante el programa de esta mañana porque queremos mirar con precisión cómo incidirá, cómo impactará esta decisión en la economía, en la ya muy complicada economía argentina. No es un buen dato, les anticipo que no es un buen dato porque, por supuesto, cuando sube la tasa, los inversores básicamente huyen para aprovechar ese aumento de tasa y se van de donde están, ¿no? En la Argentina no están en inversiones productivas, sino que están en inversiones financieras, claro. ¿No? Es decir, timbeando con los bonos, ¿no? Es decir, y esto explica en algún sentido por qué razón el dólar se mantiene en Argentina más o menos estable, con una tasa de inflación del orden del 70%. Bueno, porque obviamente al haber una tasa de interés en Argentina tan alta y un dólar planchado, los tipos venden los dólares, compran pesos, invierten, obtienen una tasa de interés mucho más alta que esta, y ganan plata. Una tasa en dólares que no existe en ninguna parte del mundo. Dicho esto, vamos a detenernos esta mañana en el problema de la tasa de interés y el impacto en la Argentina. Me imagino que Willy, además, tendrá que ofrecernos una explicación convincente sobre semejante asunto. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, en cuanto a Ucrania, vamos a ver después de todo esto los temas argentinos. Yo me quiero detener hoy en el estado del gobierno y en el hecho de que, vuelvo un segundo a lo que decía antes. Es tan visible la ausencia del presidente en la reunión de gabinete que nadie se dio cuenta que no estaba el presidente. Y vos tenés un elefante adelante, y claro, es tan grande que ni lo ves. ¿No? Bueno, a mí me llamó mucho la atención que en este contexto, en donde el gobierno está atravesado por una crisis muy, muy dramática,
el presidente no vaya a la reunión del gabinete. De su gabinete. Y aparte tanto tiempo que no se hacía, ¿no? ¿Qué sé yo? Bueno, lo último que tenemos de Ucrania, y ya me complementa Juan la información, es que las tropas rusas han entrado en la famosa acería de Azovstal. Correcto. En la ciudad de Mariupol. Esto queda al este de Ucrania, es decir, muy cerca de Rusia, ¿verdad? Las imágenes muestran bombardeos ha habido algunos cuantos personas que han podido salir de ahí con corredores humanitarios, se dejó un papel la ONU y demás. Bueno, de hecho, efectivamente, la información que esta mañana temprano, es decir, la mañana europea, confirma el portal Euronews, dice que las tropas rusas han podido finalmente acceder a la acería de Azovstal en Mariupol, según lo confirmó el comandante de las fuerzas de defensa que están presentes en la planta. Así que bueno, veremos. Sí, confirmado incluso por el Ministerio de Defensa ucraniano, no solamente, digamos, por las tropas rusas, que uno podría llegar a entender. Esto, a ver, una de las informaciones que se habla en las últimas horas, después de tantos idas y vueltas de qué va a pasar el 9 de mayo, 1945, etcétera, habla que Rusia quiere hacer un desfile en Mariupol. Sería el signo. Porque habrá que finalmente se va a hacer esto, por eso la ofensiva por estas horas. Bueno, tenemos dos noticias que tienen que ver una con la otra y que hablan primero de bombardeos rusos sobre la infraestructura ferroviaria ucraniana para obturar el transporte de armamento, ¿no es cierto? Y la peor noticia en esta línea es que, según cuenta esta mañana el portal Infobae, han optado por atacar escuelas y hospitales. Chao. ¿Entendés? Con todo. El propósito de toda esta historia de atacar escuelas, hospitales, población civil, violar personas y demás, es debilitar a la gente, claro. es derrumbar a la gente, es decir, quitarles cualquier esperanza de resistencia o de enfrentamiento a semejante situación. Así que tenemos ataques a infraestructura para evitar que se muevan los armamentos, pero al mismo tiempo hay ataques repugnantes. Sí, a exterminios, ¿no? Se podría decir. Exterminios, sí, a escuelas y a hospitales. Exterminar a Ucrania como... Y se supo ayer, ¿ustedes recordás, Juan, cuando se conoció el bombardeo a un teatro en la ciudad de Mariupol? Claro. ¿No? Bueno, han encontrado 600 muertos. Entonces, la cifra de 3.000 muertos civiles que se manejó estos últimos días, me parece que queda muy chica, ¿no? Porque ya solamente tenés 600 muertos. Civiles, ¿no? Porque civiles, ¿no? Qué que estaban refugiados, no estaban viendo una obra de teatro o un concierto, estaban refugiados en un teatro. Bueno, ahí murieron 600 personas, ¿no? Los pronósticos eran de la mitad de esta cifra, pero ayer, por lo que se supo, han sido 600 los muertos adentro de un teatro, ¿no es cierto? Bueno, acá entramos en los problemas de pensamiento de los líderes, porque tanto el expresidente Lula como el Papa Francisco han dicho un conjunto de barbaridades. De Lula me extraña realmente, y del Papa ya no, porque el Papa es muy, viste, es como todo jesuita, es inagarrable, un día por un lado, un día va para el otro, es decir, es directamente inseguible, es en algún punto, por supuesto, también incomprensible. En cuanto al expresidente Lula dijo un extravío, dijo, Zelensky quería la guerra, ¿no? Y es tan responsable como Putin. Bueno, para una guerra se necesitan dos, dijo. Bueno, en este caso, por el momento, la guerra es de uno. O sea, esto es una invasión. Claro, es una invasión, invasión. A otro país. Lo que pasa es, claro, bueno, uno saber qué le pasa por la cabeza a un tipo como Lula, que es una persona, un político profesional, un tipo de envergadura, con independencia de su comportamiento, que está siempre sometido a una discusión. Es un comentario inaceptable por parte de un líder político de esta envergadura. Y peor fue lo del Papa, ¿no? Porque digamos que Lula está hoy más alejado del asunto, pero el Papa está en el medio de este asunto porque ha tenido varios comentarios sobre el tema. Incluso ayer mismo, su último comentario había sido una suerte de crítica al patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa, al señor Cirilo en español, pidiéndole que no se convierta en un monaguillo de Putin y qué sé yo.
Bueno, el Papa dijo ayer que el origen de esta guerra es Ucrania. Y los ladridos de la OTAN a las puertas de Rusia. Yo leí y releí, dije, no estaré leyendo mal esta historia, pero no, efectivamente, el Papa, bueno, de algún modo responsabiliza a las víctimas de una invasión brutal, salvaje, inaceptable, delirante, de un autócrata criminal. Bueno, vamos a contraponer más tarde el comentario del Papa con un trabajo excepcional que yo mencioné, pero no leímos hace 2 o 3 días, de un escritor español llamado Javier Cercas, ¿no? Que escribió un breve pero elocuente artículo en el diario El País de Madrid hace 3 o 4 días, subrayando que, bueno, cada país puede hacer lo que se le ocurra, ¿no? Y si Ucrania ha resuelto mirar a Occidente y no mirar a Rusia, porque una vez que cayó la Unión Soviética, obviamente aparecieron 15 países, claro, y cada uno de esos países optó por un destino. Algunos miran a China, otros miran a Rusia, como mira Rusia, y algunos miran a Occidente. Y esto es además una democracia, si no es una autocracia, no es Lukashenko, ni es Putin, ni son los chinos, es un presidente democrático. Bueno, y su país resolvió mirar a Occidente. Bueno, si el costo de mirar a Occidente es justificar, bajo el argumento de los ladrillos de la OTAN, que te invadan el país, me parece que el Papa tiene una confusión. Sí, la soberanía, ¿no? Grave, la soberanía, de cada país, la determinación de los pueblos. Bueno, vamos a responderle al Papa, o en todo caso contraponer, mejor dicho, lo del Papa con vamos a verlo más tarde, algún fragmento de lo que escribió Javier Cercas sobre el asunto. A Juan le llamó la atención, y a mí también, y ya con esto vamos cerrando el capítulo de Ucrania, que ayer otra vez Finlandia denunció una violación de su espacio aéreo por parte de Rusia, ¿no? Y no es la primera vez que ocurre, la segunda. ¿no? La segunda. Es la segunda vez, en el marco, obviamente, la decisión también, a través de un referéndum. A esto yo insisto, los finlandeses han pedido a sus autoridades que discutan el ingreso a la OTAN a través de un referéndum. El 75% de los finlandeses quieren entrar. En ese marco del ingreso a la OTAN, Rusia está provocando en cielos finlandeses a los finlandeses, y han obviamente pedido las explicaciones al gobierno de Kremlin. Veremos, ¿no? Suecia también en el día de ayer se ha manifestado en acelerar los términos para el ingreso a la OTAN. 2 países muy importantes, y Finlandia con casi 1.350 kilómetros de frontera con Rusia. Soberanía, decisión popular, digo. Claro, obviamente. Bueno, después ampliamos el estado de cosas con Juan. Bueno, les cuento un poquito de la Argentina, y empezamos por la economía antes de meternos en la política. Ayer bajó un poquito el dólar, 201. El dólar está siempre ahí, nada, 203, 201, 199. Bueno, el Banco Central aprovechó ayer para comprar un poco de reservas, y el blue ha quedado ahí en 201 pesos. ¿Cuánto va a durar? Nadie lo sabe, pero es el número. Ayer habló el ministro Guzmán, y se mostró, según la crónica que presenta Ignacio Ortelli en el diario Clarín, muy optimista respecto del futuro de la inflación en la Argentina. Digo, ya pasamos lo peor. Yo no sé cuál es el fundamento que tiene Martín Guzmán para afirmar semejante cosa, siendo que la tasa de inflación prevista para el mes de abril, que cerró hace unos días y cuyo número conoceremos dentro de una semana y media, es en principio de un piso del 5,5%. Entonces yo no sé en qué punto Guzmán supone que pasó lo peor, ¿no? Porque obviamente estamos claros que si estamos entre 5,5 y 6,3, que es el pronóstico de los analistas privados, no se me ocurre qué es lo que le está viendo, ¿no es cierto? También es cierto que el ministro Guzmán ha errado su pronóstico de inflación a lo largo de los últimos 2 años, claro, ¿no? Es más, en el presupuesto del año pasado, ustedes recuerdan que él hizo un pronóstico del 29, sí, y todo el mundo le decía, mire, ministro, eso no es así, digamos, ¿no? Pero bueno, fue de 50, no sé cuánto fue. Bueno, me parece que estamos en la misma escena. Ha habido ayer algunos cierres de paritarias,
que tienen mucho de económico y algo de político, porque son gremios que están básicamente vinculados con la señora Kirchner, especialmente los bancarios, se han cerrado en orden del 60%, ¿no? Y acá entramos en esta carrera entre los precios y la inflación y los salarios, que los argentinos ya conocemos muy bien, ¿no es cierto? Así que bueno, lo más relevante es que los molineros han cerrado 61%, el gremio de comercio había cerrado ya en 59%, y ahora los bancarios están cerrando en 60%, ¿no es cierto? Bueno, nada, noticia muy menor, pero es la que completa la agenda económica de esta mañana, es el dato de que el vicejefe de gabinete, el señor Jorge Neme, sí, fue en la reunión mañana, ayer en Marcelo, sí, encabezando una delegación argentina para venderle tecnología y maquinaria agropecuaria a Cuba, ¿no? Bueno, ponele, qué sé yo, que Cuba pueda comprar tecnología argentina y maquinaria agropecuaria. ¿Pagarán los cubanos que ya nos deben? ¿No? Sí, no sé, pero esto muestra, digamos, cuál es lo poco ambicioso, digamos, de la Argentina, ¿no? Jorge Neme ofreció un reportaje el otro día planteando que Argentina debía abrir su economía al mundo. Cuando leías el interior eran todas trabas, ¿no? Es decir, abrir, pero. Bueno, muy bien. Hoy, y ya nos metemos les hago un solo comentario y continuamos enseguida con la agenda política argentina. Obviamente, como todos los días jueves, escribe su columna en La Nación el periodista Carlos Pañi. Ayer hicimos una broma con Carlos, porque yo les contaba de mi inestabilidad emocional y que mis amigos suben y entran en un sube y baja. ¿Y ahí cómo estás, Marcelo? Con Carlos, genial, porque me escribió ayer un mensaje muy simpático, ¿no es cierto? Así que ahora soy amigo de los dos, de mi amigo nuevo, Jorge Eliotti, y de mi amigo viejo, Carlos Pañi. Carlos, viejo no porque sea viejo. No, porque sea viejo. Claro, mi viejo amigo. Claro, mi viejo amigo. A ver si se enoja hoy, justo hoy. Carlos es probablemente de los analistas políticos más lúcidos que ha conocido la Argentina en los últimos años. Y hoy, examina todo el cuadro de cosas producto de la última embestida del kirchnerismo sobre el presidente, y elegí 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabras que explican gran parte de lo que Carlos Pañi está viendo, ¿no? Larroque pidió al presidente que renuncie. Es la interpretación que Carlos ofrece esta mañana en un artículo muy robusto, como se dice ahora, para explicar el estado de cosas del gobierno argentino. Así que, sí, obviamente, creo que estamos básicamente todos de acuerdo de que acá hay un conflicto muy severo, que tuvo ayer un episodio, yo creo, bastante triste, además, que es el papel que jugó Sergio Massa, ¿no? Sobre todo porque además fracasó, según revelan esta mañana los comentarios más relevantes de los diarios. Massa tuvo que ver a la señora Kirchner y después a ver al presidente haciendo de mensajero, ¿no? Claro, cartera. O sea, es tal el malentendido, digamos, y el formato tan delirante que tiene toda esta historia, que terminamos con que el presidente de la Cámara de Diputados tiene que hacer de correveidile del presidente y de su vice, que como parecen niños, no se hablan. A ver, hoy en día se hablan Macron y Putin, que están en guerra. Se hablan Macron y Putin, y se deben hablar Biden y Putin. Sí. Entonces, estas dos criaturas de Dios, ¿no es cierto?, el presidente y su vicepresidente, ¿cómo que no se hablan? Es una cosa poco profesional. Bueno, entonces tienen que intervenir Massa, ¿no? Y Massa fue una cosa muy penosa, tanto para el presidente, tanto para la señora Kirchner, tanto para el propio Massa. Tiene ese papel de hablar con Cristina, irse corriendo al Casa Rosada, almorzar con el presidente, para terminar en lo que hoy La Nación describe, lo cuenta Sergio Apelo, es un fracaso, ¿no? Que fue intentar acercar al presidente con su vice. Algunos comentarios sugieren que para evitar una catástrofe, cucuando la señora Kirchner tenga que hablar mañana viernes, cuando sea condecorada con su condición de doctora honoris causa, en una universidad cuyo responsable enfrenta los mismos problemas que Cristina Kirchner. Tiene un montón de causas judiciales.
Bueno, fuera de eso, que no es lo más relevante, al margen. Se supone que mañana Cristina habla, entonces Claro. deben estar todos paralizados esperando a ver A ver qué dice la mujer, señora. ¿no es cierto? Entonces, siendo que yo ya sostenía y planteábamos con María Laura esta idea de que no hay sustituto al presidente y que finalmente acá, con independencia de lo que ocurre a su alrededor, el presidente es el presidente. El presidente ayer necesitó de un intermediario para hablar con su vicepresidente. Le llegó tarde a la reunión del gabinete el ministro del Interior y estaban todos viendo a ver si viene o no viene. Y lo peor de todo, lo peor, se los cuento después de las noticias. No, Marcelo. Que el presidente no fue. Que el presidente no fue a la reunión de su gabinete. No. Entonces, eso es un signo muy dramático del estado de cosas de la Argentina. El presidente, en el contexto de una crisis en donde además se inventó una reunión de gabinete para mostrar gestión, para fotografiar una reunión. Acá estamos. A las 7:30, digamos. Acá estamos. Acá estamos. El presidente no va. ¿Entendés? Cosa insólita. Bueno, lo vamos a ver enseguida. 37 minutos. 10 grados 2 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 91%, el cielo está despejado y vamos a llegar a una máxima de 21 grados. Bueno, estábamos repasando el estado de cosas del gobierno argentino y de la coalición oficialista. Comenzamos comentando el artículo de Carlos Pañi esta mañana. Él dice de modo directo que le interpreta que señor Andrés Cuervo Larroque, ministro del gabinete de Kicillof, directamente le pidió al presidente Fernández, en su comentario que después derivó en la crisis de ayer, directamente la renuncia, ¿no es cierto? Comentábamos también que hubo esta gestión del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, aparentemente fracasada para atenuar el impacto de la crisis que ocurre en la Argentina hace tiempo, digamos, que se agravó en las últimas horas, y llegamos a la cuestión del gabinete. Ayer por la mañana hubo un reunión de gabinete, cosa que no ocurría hacía 6 meses, ¿no? Sí. Y se la citó a las 7:30 de la mañana como para mostrar, ya se hizo eso antes, cuando asumió sobre todo el jefe de gabinete Juan Mansur, que convocaba a los ministros muy temprano, claro, ¿no es cierto? Como en la colimba, ¿no es cierto? Sí, para mostrar que laburan además de temprano. Yo puedo entender por qué razón no hay reunión de gabinete, porque en esta cuestión radica probablemente el error más grave que ha cometido el presidente Fernández en el contexto político que él asumió la presidencia, que es los obstáculos y las tensiones internas que hay dentro de su coalición, que por supuesto el presidente las debe haber imaginado, claro, el día que aceptó ser designado candidato a través de un tuit. Pero claro, en una coalición en donde hay tantos enfrentamientos y tantas visiones diferentes y tantas tensiones y tantos intereses y tantas cuestiones que todo el mundo conoce, el presidente reprodujo esas tensiones dentro del gabinete. Es el mismo error, pero mucho más agravado, que cometió en su momento el presidente de la Rúa, que tenía medio gabinete de él y medio gabinete que respondía a Raúl Alfonsín, claro, y a la cúpula de la Alianza. En este caso, el asunto está más agravado porque dentro de cada ministerio se reproduce el conflicto interno que domina a la coalición oficialista y que hoy tiene, obviamente, o atraviesa una situación de carácter extremo. Entonces, claro, ¿cómo vamos a reunir al gabinete? Están todos enfrentados. Los ministros no tienen autoridad, ¿no? O sea, lo que le pasa a Martín Guzmán, que tiene un conflicto interno dentro de su gabinete, de su equipo de claro, trabajo, lo tienen todos los ministros, o la mayoría de ellos. Bueno, entonces, todos nuestros colegas miraban ayer el caso del ministro del Interior, Guado de Pedro, que es probablemente del gabinete, de los ministros, después hay muchos secretarios que responden a la señora Kirchner, pero de los ministros, claro, es el más cercano a la señora Kirchner, es el ministro del Interior. Entonces llegó tarde, ¿no? Sí. Llegó tarde. Como Willy, ¿no? Claro. Como para hacerse notar, para hacerse notar. Willy, ¿no es cierto? Y entonces la descripción de los diarios de esta mañana es que hubo alarma, ¿no es cierto? Como consecuencia de llegar tarde del ministro del Interior, Guado de Pedro. Ahí apareció Aníbal Fernández, que habló de golpe, y después apareció Berni, lo vamos a escuchar. Pero lo más notable del asunto, sí, la ausencia más significativa en la reunión, no fue la de Guado de Pedro, para la de otros ministros que no fueron. Fue la del presidente. Claro. O sea, en este contexto tan dramático para el gobierno, para la coalición oficialista y para la Argentina, el presidente no fue a reunión de gabinete. El principal, ¿no? Llegó tarde, Marcelo, por ahí no lo vieron.
Bueno, el jefe de gabinete ofreció unas explicaciones bastante poco relevantes respecto de que finalmente ellos no odian a nadie, bueno, lo cual nos parece muy conmovedor. A mí me resultó conmovedor el hecho de que el gabinete anuncia que no administra odios, ¿no es cierto? Bueno, y otras cuestiones por el estilo. Habló de que es un gran gobierno, de la gestión, ¿no? Pero no estaba el presidente. Entonces, el presidente fulminó al gabinete. O sea, un gabinete que no es presidido por el presidente, ¿qué quiere decir? Claro, ¿no? Reuniones, ¿no? Que el presidente está en otro planeta, que el gabinete no existe, que la reunión fue una fantochada. Vaya uno a saber. Claro, ¿no? Todas juntas. Pero a mí me pareció el dato más significativo de la jornada, a pesar de que en la observación general las miradas estaban puestas sobre el horario de llegada del ministro del Interior, Guadalupe Pedro. En un momento del día, como para terminar de enchastrar toda esta historia tan triste, habló el señor Sergio Berni, que sí. encontró un responsable del golpe, porque es el propio oficialismo el que está planteando la noción de si hay o no hay un golpe, ¿verdad? Entonces el propio Sergio Berni encontró un golpista en este proceso de, entre comillas, golpe que estaría ocurriendo en Argentina. Lo escuchamos. El golpe se lo está haciendo Alberto a sí mismo. Yo creo que la torpeza que estamos viendo últimamente no es más que atentar contra la propia figura del presidente, es atentar contra sí mismo y atentar contra su gobierno. Me parece que nada de lo que está pasando nos sorprende. Mire, me parece que hay que sincerar una situación que los únicos perjudicados es el pueblo argentino. Bueno, así que él dijo que el primer golpista es el presidente. Después hubo una reunión a la tarde. Simpática la reunión. De la Federación de Municipios, ¿no? Estuvo presidida por el intendente de La Matanza, el señor Fernando Espinosa, que hizo un pronóstico o un diagnóstico. Llegó la hora de los intendentes. Tenemos que ser amplios y receptivos. Hay que generar acuerdos programáticos. Necesitamos unidad de acción. Sí. Para sacar adelante a la Argentina. Bien. Bueno. Genial. La hora de los intendentes. No es un programa de televisión. Exactamente. Sí. En un canal de cable, ¿no? Bueno, les cuento el resto de la agenda argentina para dejar el resumen de esta mañana debidamente presentado. Ustedes saben que dentro de todos los conflictos que atraviesan la Argentina hay un conflicto entre el oficialismo y la Corte, ¿verdad? Entonces hay obviamente un proyecto que no tiene destino, pero ahí está, de ampliar el número de jueces de la Corte para diluir la mayoría actual, y el kirchnerismo del Senado ha convocado a los jueces de la Corte para pedirles explicaciones de no sé qué cosa. Pero hoy va a haber, lo más importante del caso, hoy va a haber una marcha. Sí. Después les voy a contar exactamente quiénes van a participar. La hora, Marcelo, por favor, así. La hora de la marcha. Sí. Espérame un chiquito. A las 5 de la tarde. 5 de la tarde. En la Plaza Lavalle, ahí frente a los tribunales, ¿no es cierto? Y se ha sumado el gobierno. Pues estaba originalmente convocada por Luis Delía y no me acuerdo por quién más. Bueno, escuchen esto. Van a participar el Partido Justicialista. Correcto. El Partido Solidario. El Partido de la Victoria, que es el que nos interesa a nosotros. Sí. Forja. Partido Comunista, va, Marcelo, si tenemos que ir. Partido Comunista, tenemos que ir. Unidad Popular. El Frente Renovador Sergio Massa. El Frente de Todos, obviamente, que es el presidente Fernández y la señora de Kirchner. El Partido Intransigente. El Partido del Trabajo y del Pueblo. El Compromiso Federal y Cultura, que también nos interesa. Sí, Educación y Trabajo, eso nos interesa menos. Sí. Esto va a ocurrir hoy a las 5 de la tarde en la Plaza Lavalle, ahí frente a la Corte, en un nuevo papelón institucional de la República Argentina. Ayer se comenzó finalmente, forzado por la oposición, a discutirse la cuestión de la boleta única. El peronismo, por supuesto, ofrece resistencias a este proyecto, que es muy interesante, pero bueno, por lo menos se va a discutir en el Congreso. Hay un asunto bien polémico esta mañana, no me quiero extender mucho ahora. Ustedes conocen Bariloche. Sí, conocen, imagino, el recorrido que va desde la ciudad de Bariloche hacia el Yao Yao. Correcto. El camino
tan lindo, que bordea al lago Nahuel Huapi. Bustillo, ¿no? La avenida Bustillo. Avenida Bustillo. En esa avenida hay un predio que pertenece al ejército desde hace muchos años y que es una unidad que se llama Juan Domingo Perón, como todo en la Argentina, y que es una unidad de entrenamiento de montaña. Sí. Bueno, por una demanda ocurrida dentro del propio Estado, ¿sí?, contra el ejército, el ejército debe entregar ese lugar a los considerados pueblos originarios o a los llamados mapuches. Bueno, hay esta mañana unos comentarios increíbles sobre el asunto, y acá yo me meto en un lío, digamos, pero bueno, lo voy a hacer igual. No, para eso vine. A mí me encantan las cosas multiculturales, me parece que yo soy muy abierto, me parece que cada uno puede presentarse como mejor le resulte, lo que sea. Pero siempre hubo un pueblo originario antes de un pueblo originario. Claro. Es decir, la historia es un continuo, es una secuencia histórica en donde si determinamos que esta gente es originaria de ese lugar, puede venir otro grupo y decir, no, mire, nosotros estábamos antes. Claro. Siempre hubo uno antes, hasta que llegamos a los dinosaurios, ¿no es cierto? O a los monos o al neandertal, ¿no es cierto? Entonces, la noción del pueblo originario es una noción antimulticultural que bloquea la noción básica de la civilización, que es que nos juntamos todos y no importa de quién viene cada uno. A ver, ¿cuál es el pueblo originario de España? ¿Entendés? Los españoles no son. ¿Qué son? Los moros, los árabes, los chinos, ¿no es cierto? Los romanos, ¿no es cierto? Sí, los romanos podrían decir, mira, nosotros somos los pueblos originarios de Londres, ¿no es cierto? Porque Londra fue fundada por los romanos, ¿no es cierto? Por lo menos hasta la pared. Vieron que había una pared que separaba el sur de Inglaterra con la llamada Caledonia, donde estaban los salvajes, escotos y pictos, ¿no es cierto? Que eran los pueblos originarios celtas del norte de Inglaterra y de Irlanda. Pero seguramente antes de ellos hubo otros originarios, claro, ¿no es cierto? Sí, van a venir los animales a decir, no, estamos antes que ustedes y es nuestro esto. O sea, el norte de Alemania, el norte de Italia, ¿de qué era? De los alemanes, ¿entendés? De los longobardos, señores. Vamos a ¿Cuál es el pueblo originario de Milano? Nosotros, los longobardos, los longobardos, que fuimos una tribu forajida, ¿no es cierto? Eso seguro, Marcelo. Bueno, pero antes de nosotros, ¿quién estaba? Y no sabemos, que los vikingos, no sé, los vikingos vinieron después. Sí. Pues nada, todo un gran malentendido histórico que termina con 372 hectáreas privilegiadas, por cierto, que costaron una fortuna en manos de un grupo de personas que consideran que son mapuches, ¿no es cierto? Bueno, fue procesado ayer el ex gobernador y senador Eduardo Alperovich. Alperovich, sí, Marcelo. Bueno, por abuso sexual, un tema muy complicado. Esto es una cuestión que hizo su sobrina, que aparentemente fue probada como corresponde. Bueno, les cuento algunos temas también complicados. Esta historia yo la conocía muy de lejos, pero se las cuento rápidamente. Hay un fiscal, o de hecho había un fiscal en San Isidro, llamado Claudio Scapolán, que ayer fue suspendido de su cargo, acusado de cometer delitos peores a los que él debe investigar como fiscal. Robó aparentemente, o fue cómplice del robo con la policía, de 500 kilos de cocaína. Esto es un fiscal en la Argentina, muy complicado. Bueno, hoy el Papa Francisco va a recibir al cardenal Mario Poli, en el contexto de esta controversia que hay entre el Vaticano y la Ciudad de Buenos Aires y la Iglesia de la Ciudad de Buenos Aires, los obispados de Buenos Aires, por la venta de propiedades. Atención con estos datos. El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, dijo ayer que, ojo, que hay una alza de los casos de COVID, ¿no? Yo conocí un par en estos días, ¿no? De hecho, les cuento que el mismísimo Anthony Blinken, que es el canciller, el secretario de Estado norteamericano, está con COVID, ¿no es cierto? Así que algo está pasando, porque hay alguna alerta en algunos lugares del mundo, y de hecho Fernán Quirós, que es un tipo muy serio, acaba de avisar, ojo, que tenemos aumento de casos. Y ayer la OMS habló de nuevo de 2 subvariantes. Exactamente, después lo ampliamos. Les cuento, vieron que hay un asunto con
con un tipo de hepatitis grave en el mundo. Se han registrado una serie de casos en diversos países. Es un modo de la hepatitis aguda grave que afecta básicamente a los niños. Bueno, apareció un caso en Argentina. Hasta ahora no había casos en Argentina. Hay un chiquito de 8 años que es de la ciudad de Rosario. No se conoce el origen del contagio. Vamos a averiguar un poco más de esto. Es un tema delicado. Y aunque creo que no sé si estamos muy por encima del promedio histórico de Argentina o de los países de la región, pero es cada vez más tema en el país la aparición de casos graves de tuberculosis, ¿no? Que por supuesto es una enfermedad que está muy vinculada con la pobreza, ¿no? Hay una crónica en La Nación de esta mañana, firmada por Gabriela Navarra, que da cuenta de que efectivamente hay cada vez más casos graves de tuberculosis, porque son personas jóvenes que llegan a atenderse efectivamente tarde. Les cuento que hay un informe hoy también publicado por Clarín que cuenta el estado de cosas de los colegios secundarios en la Argentina. El 16% de los alumnos, es decir, 16 de cada 100 alumnos terminan la secundaria en tiempo y forma. El resto no. Y obviamente en ese proceso del resto no, algunos terminan tarde y muchos otros no terminan nunca, ¿no es cierto? Así que nada, es un tema que también queríamos subrayar. Y por último les cuento un tema que puede tener una influencia fenomenal en la vida del mundo entero y particularmente nuestra aquí en la radio, porque ayer contó el New York Times que hay un grupo de científicos que está trabajando para redefinir cuánto dura un segundo. Mira que el mundo se mueve con unidades. Claro, Marcelo. Unidades. Sí. Que yo, el metro, ¿no es cierto? Sí, Las sí, unidades, sí, claro. Los pesos, los kilos, un kilo, etcétera. Hay muchos tipos de unidades. una docena de La huevos. masa, la longitud, la unidad de la corriente eléctrica, la temperatura, bueno. ¿Cuánto dura un segundo? ¿Cuánto dura un segundo, Marcelo? No, es lo que estamos Sí, discutiendo. Claro, sí. un Yo segundo. creo que tenemos que dejar todo el resto de las cosas, Marcelo. Tendría que haber empezado Si, Por ahí, por este ¿no? tema. si discutimos cuánto dura un segundo, estamos discutiendo la noción más compleja de las medidas, que es cuánto mide el tiempo, ¿no? Claro. Entonces, si se achica el segundo, nosotros Sí. nos vamos más temprano. No, Es como lo del Marcelo. techo, la silla o Es de un alguna tema, manera, Marcelo, para hacerlo exactamente. así. Bueno, Se alargue, mejor. así Pero que además, ¿sería más largo o más corto? no sabemos, sabemos. bueno, Sabemos, es están una investigando, investigación, claro. no tenemos Sí. idea. ¿Cuánto dura un Ciencia. segundo? Hasta aquí. Vos fíjate Sí. la influencia de esto, porque ¿por qué un metro mide un metro? Porque es es la- sí, porque es temprano, la- Marcelo, para esto. es el La problema. gente se Sí, está despertando en su cuesta casa. La las ecuación matemáticas, entre la la velocidad física, y el tiempo. Correcto. ¿no? Es decir, Sí. el metro es finalmente cuánto tarda la luz en tiempo en recorrer un determinado Correcto, espacio. correcto, Marcelo, sí. Entonces, si cambiamos la duración del segundo, si el segundo dura más, Más. estamos en un lío, hay que laburar el doble, ¿no? Y si el segundo Vos todo esto, No, todo esto no. estás diciendo para que trabajemos más, Marcelo. no, para Ah. irnos más temprano, o para venir más tarde, ¿no es cierto? Esa es buena, ¿eh? Esa es Bueno, buena. siempre del lado de la información. Siempre, no hay ninguna siempre, duda. acá estamos. Así que, bueno, señores, el resumen de esta mañana está, creo yo, debidamente presentado. Estamos repasando ya los datos del tiempo en la Ciudad de Buenos Aires. 10 grados 2 décimas la temperatura, humedad 91%, cielo despejado y máxima de 21 grados. Y en un segundo estaremos con el señor Nicolás Singer.